Muy buenos días, amigos y amigas. Les saluda Leslie Yaca Ramírez en la dirección de la portal web Entérate con Leslie. Ante todo, un saludo patrio a todo el Perú, a todas las peruanas y peruanos, no por nuestro aniversario patrio. Felices fiestas para todos. Conmemoramos un aniversario más de la fundación de nuestra república, de nuestra independencia. Y en el marco de estas festividades también no podemos dejar de lado los temas de relevancia internacional, sobre todo aquellos que están comprometiendo al Estado peruano. La Corte Interamericana de Derechos Humanos el 24 de julio ha notificado al Estado peruano la citación para una audiencia el 21 de agosto para ver lo relacionado al proyecto de ley 7549, si tenemos aquí, sí, 7549 del 2023, que el Congreso de la República ya aprobó un dictamen en el seno de la Comisión de Constitución que pretende iniciar a miembros de Fuerzas Armadas y Comité de Autodefensas que lucharon en contra del terrorismo. Eh, Organizaciones de defensa del caso Barrios Altos, La Cantuta, habían acudido a la Corte Interamericana a solicitar medidas de urgencia provisionales para tratar de impedir que este proyecto de ley pueda ser cristalizado en el seno del Palacio Legislativo. Como consecuencia de esta notificación al Estado peruano, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha publicado un comunicado oficial del rechazo enérgico a esta suerte de invasión de funciones que tiene el sistema interamericano respecto a los estados y particularmente al Estado peruano. El comunicado dice que llama la atención que en un sistema interamericano como el que, al cual pertenecemos, vamos a hablar en términos más sencillos, un sistema internacional tiene un rol complementario y subsidiario y que no puede impedir, digamos, la tarea o el rol que cumple un órgano del Estado o justaponerse ante las autoridades nacionales de un Estado. Bueno, es cierto que los sistemas de protección internacional tienen un rol de complementariedad y o subsidiariedad y que la principal obligación de los estados es primero respetar, ¿no? Y garantizar derechos fundamentales, como también investigar las violaciones de derechos humanos que se puedan haber efectuado dentro de su jurisdicción. Solo en el caso en que los estados no puedan investigar porque no tengan la infraestructura adecuada, la voluntad política u otras razones de fuerza mayor, puede sí, digamos, asumir este rol del sistema internacional, pero ante todo es un rol complementario y subsidiario. Sin embargo, esto nos trae en agenda la discusión, por un lado, de las obligaciones internacionales contraídas por el Perú en el marco de la ratificación de los tratados de derechos humanos, por otro lado, el rol que debe cumplir un sistema de protección internacional y la autonomía e independencia de los poderes del Estado. Si bien es cierto, en materia de derechos humanos, la soberanía de los estados se relativiza porque existe justamente pronunciamientos o decisiones internacionales, llámese sentencias y o dictámenes o recomendaciones que pueden hacer que el Estado, que un Estado retroceda o simplemente no pueda decirle que no a un sistema cuando está de por medio no la naturaleza, la funcionalidad y la protección de la dignidad de las personas. Sin embargo, esto no puede tampoco avasallar no la autonomía ni la independencia de los poderes del Estado. Recientemente el Tribunal Constitucional, a colación del indulto humanitario concedido al señor Fujimori, también se pronunció y dijo que en el marco de supervisión de sentencias, la Corte Interamericana no tiene carácter vinculante en cuanto a sus decisiones. Y resulta que estas medidas provisionales se están dando justo en el marco de una supervisión de sentencia. Son temas bastante discutibles y vamos a ver entonces
esta discusión con un destacado abogado, profesor universitario, ¿no? Y experto en el manejo del sistema interamericano, el doctor Pedro Calván. En breve se va a enlazar vía Zoom con el programa Entérate con Leslie para hablar un poco de los pormenores de esta resolución y sobre todo si en efecto el sistema internacional, en este caso el sistema interamericano de derechos humanos, realmente está usurpando no funciones o está yendo más allá de las funciones que la propia Convención Americana de Derechos Humanos le asigna. Regresamos en breve con este gran tema. Bien, amigos, estamos enlazados entonces vía Zoom con el doctor Pedro Calval, con quien vamos a conversar un poco los pormenores de lo que ha sido el pronunciamiento de la Corte Interamericana y la respuesta también del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de este proyecto de ley 7549 que ya ha sido aprobado en el Congreso de la República en segunda votación por la Comisión Permanente, que pretende amnistiar, ¿no?, a dos grandes sectores, grupos de Fuerzas Armadas y Comité de Autodefensa que no cuentan con sentencia y los que cuentan con sentencia a partir de los 70 años en caso de adultos mayores. Muy buenos días, Pedro. Muchísimas gracias por estar con nosotros y ante todo felices fiestas. Muchas gracias. Pedro, vamos de frente al tema. El Ministerio de Justicia ha rechazado enérgicamente la resolución de la Corte que cita al Estado peruano a una audiencia en agosto para ver justamente este proyecto de ley, que ya está caminando, ya está avanzando camino a su naturaleza como tal. Entonces, el Ministerio de Justicia ha dicho que esto es una usurpación de funciones de la Corte, que se olvida que la Corte tiene un rol complementario, subsidiario, y que no puede afectarse a autoridades nacionales dentro de un Estado. ¿Qué opinión te merece primero sobre este pronunciamiento y luego vamos a ir al rol de la Corte? Bueno, yo creo que en principio el pronunciamiento que tiene el Estado peruano no es un pronunciamiento nuevo, ¿no? Casi todos los cuestionamientos que se han hecho al rol que tiene la Corte Interamericana no solamente en la etapa de supervisión, sino incluso en la discusión de la ley APSI. El tema también, incluso de las respuestas que ha dado la Procuraduría Supranacional en temas vinculados a lo que está pasando en el contexto de sobre todo el tema de derechos humanos en el país, de las protestas, podríamos hablar de ese tipo de respuestas, eh, tienen más o menos la misma linealidad, ¿no? De invocar el principio de soberanía para tratar de sustraer la responsabilidad internacional, ¿no? Sin embargo, aquí hacía algo particular que se observa de la respuesta del Estado peruano, ¿no? Que a diferencia de las anteriores, donde creo que la respuesta fue, digámoslo así, una justificación que no tiene muchos pies a nivel jurídico, sobre todo porque la Convención de Bienes clara, la interpretación que la Corte ha hecho sobre que un Estado no puede alegar sus normas de derecho interno para incumplir obligaciones de carácter internacional, y eso es lo que sistemáticamente el Estado peruano ha venido haciendo en los últimos 2 años. Eh, Acá sí hay un tema, digamos, límite. Yo creo que es límite, porque la Corte, y esto es muy común, usualmente no ha tenido ese tipo de situaciones donde pues ponga en cuestión decisiones que todavía no han sido tomadas, porque estamos hablando de un proyecto de ley, y sobre ellas plantear una suspensión y luego una audiencia pública para eventualmente ver unas medidas provisionales que podían, digamos, suspender en alguna medida la aplicación de una ley que todavía no es vigente. Entonces, yo creo que la respuesta de la Corte está un poco en la línea divisoria, sí, ahí sí podríamos decir casi en el límite, y creo que la justificación tiene que ver con el contexto, ¿no? De continuo rechazo o incumplimiento sistemático del Estado peruano de sus responsabilidades a nivel internacional, y yo creo que también de un comportamiento sistemático en las audiencias públicas. Hace poco fue la audiencia pública de esterilizaciones forzadas que el Perú tuvo fue hace menos de una semana, 2 semanas, creo, un poco más, y los argumentos del Estado peruano y la estrategia jurídica era un poco esa línea, ¿no? O sea, a utilizar el derecho interno para sustraerse a sus obligaciones internacionales como si eso fuera, pues, la regla en el derecho internacional, lo cual no es ni siquiera, pues, algo defendible, ¿no? Eh,
Pero aquí sí, yo creo que sí hay un punto de vista crítico donde creo que la Corte está yendo en el límite de su interpretación. Yo creo que la justificación va por el efecto útil que busca la Corte Interamericana, que tenga las sentencias de la Corte y su implementación, y que vamos, son objetivos desde el punto de vista moral o ético, o los propios principios del sistema que son válidos, ¿no? Pero sí, lo que así me preocuparía, primero la respuesta del Estado me preocupa porque podría ser el punto de partida y también la justificación del preámbulo de lo que es la salida del Perú del sistema interamericano, que Eso pareciera que eso es iba, lo que están a buscando, eso ¿no? iba Pedro. Cuando tú dices que es una línea, digamos, límite, que es un límite que está raspando la Corte Interamericana, nos referimos a que podría estar, digamos, yéndose justamente a un rol que no es el suyo. Yo creo que, y en esto sí hay que darle no razón al Estado, pero sí respecto a la interpretación de esto, es que las consecuencias, ¿no? Porque si la Corte Interamericana va a empezar a pronunciarse sobre los proyectos de ley que los estados tengan en el futuro, Ujú. esto puede generar un mal precedente, ¿no? No, ya lo Eh, generó, ya lo está ya, sí, generando. sí, pero, pero sí me preocupa o sea, yo creo que la razón de por qué la Corte está yendo a ese límite es por el contexto peruano. Claro, o sea, Pero sí, pero por un lado, yo creo que entendamos que por un lado, creo que la Corte debió esperar un poquito, ¿no? Debió esperar un poquito porque, no sé, Pedro, tú eres muy experto en el sistema interamericano, manejas muy bien el sistema interamericano, además litigas ante el sistema interamericano. Entonces, ¿no crees tú que este tipo de pronunciamientos, como tú bien lo has dicho, respecto de proyectos, ¿no? Proyectos de ley que están dentro de la funcionalidad constitucional del poder legislativo, ¿no crees tú que eso se lee como una invasión, intromisión, ¿no? A la autonomía y poder de las autoridades nacionales? sí, yo creo que sí, porque, o sea, si somos estrictos y no miramos el contexto peruano, Ya, estamos yo creo que en límites, porque la única ocasión previa donde hubo ajá, la revisión de la Corte de un proyecto de ley, casualmente fue la opinión consultiva 2 que fue sobre el proyecto de naturalización, proyecto de ley sobre naturalización de personas en Costa Rica, donde Costa Rica le pidió a la Corte Interamericana, esto fue única, una vez más lo hizo la Corte, en sus 32 opiniones consultivas, le dijo, Corte, por favor, dime si mi proyecto de ley es conforme a la Convención Americana. O sea, modificación de la Constitución, que en el caso de Costa Rica, en el año 1990 creo que fue este caso, pero fue que el Estado costarricense le dijo, por favor, Corte, pronúnciate sobre mi proyecto de ley. No es usual, o sea, de las 32 opiniones consultivas nunca más pasó. Eh, y pensando en casos contenciosos, no hay un antecedente que yo conozca. Yo creo que en realidad, si la Corte hubiera sido coherente, hubiera tenido que esperar, como lo hizo en el caso del LEAPSI, ¿no? Que se creara la ley APSI, se implementara y después se adoptó una medida provisional reciente, hace, creo que fue el 4 de julio, donde la Corte dijo que en los casos peruanos que estaban bajo su conocimiento, o sea, creo que Ceste, Castro Castro, patrocinio de Barros ONG. Santos, Sí. claro, para que puedan seguir litigando la supervisión de cumplimiento. Ajá. Eh, Creo que ahí la Corte, viendo la respuesta del Estado en este aspecto, me parece que por ahí es que políticamente se ha justificado y dicho, mira, si no le han hecho caso a las normas que ya han sido aprobadas sobre la ley APSI y, bueno, se están resistiendo de alguna manera todavía en el ámbito interno, entonces vamos a atacar su proyecto de ley. Pero, o sea, insisto, la motivación la entiendo, la motivación es por el contexto, pero si somos estrictos del No ha papel que sido la la Corte mejor tiene en su operación, estrategia. me parece que no, me No parece ha que hay sido. una lectura, Ahora, yo y sobre, sí sí, valido el tema del contexto. El contexto es muy delicado porque sabemos que hay una sentencia de muchos años atrás que referida a Barrios Altos, a la Cantuta, que son graves violaciones de derechos humanos que se han cometido en nuestro país, ¿no? Y también el Estado tiene la obligación de investigar, de procesar, responsabilizar y ya se ha hecho toda esta etapa. El problema no es ujú, que el Estado no haya investigado ni haya sentenciado. Ya están investigados, ya están sentenciados, ya uno se fue con indulto humanitario y ya no existe también, ya falleció. Sin embargo, si lo vemos desde una conducta de pronto sistemática, como tú habías dicho, ya primero empezaron con el tema del indulto y dejaron, ¿te acuerdas, Pedro, que contigo hicimos ujú,
discusión sobre el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, ¿no? Que decía que en el marco de supervisión de sentencias, ¿no? La Corte no tiene carácter vinculante con el Estado, lo cual deja abierto un camino de discusión amplio sobre ese punto. Entonces, ahora ya tenemos seguidamente, ¿no? El grupo de amnistía de militares, de grupos autodefensas. Pero también me voy al punto, Pedro, son personas que no tienen sentencia, no tienen sentencia y entonces, pero eso es un problema interno, eso es un problema del Estado, eso es un problema del Poder Judicial, ¿no? Entonces, pero el Congreso ha decidido amnistiarlos. Entonces, ¿qué hay que hacer en esto? Porque la Corte Interamericana, creo yo, pero no sé si compartes conmigo, ha abonado más a la tesis del Estado peruano de salida. Del... Ujú. Sí, por eso me parece una respuesta que va a la confrontación pues que evidentemente el Estado peruano va a perder. Yo estoy seguro que la medida provisional va a salir. De hecho, eso estoy casi convencido, porque por eso convocan la audiencia básicamente para que la sociedad civil pueda participar y bueno, el Estado demuestre así de manera... Y no tiene ninguna vergüenza en hacer esas cosas, que a mí me da mucha vergüenza de verdad cuando los escucho, pero más allá de eso, digo, o sea, el efecto, no se están dando cuenta del efecto, ¿no? Y el efecto aporta es un proceso electoral en el 2026, con el país polarizado, micropolarizado, porque ni siquiera es una micropolarización del país. Esto puede generar, pues, respuestas bastante nocivas respecto a la permanencia del Perú en el sistema interamericano, que es lo que a mí me preocuparía, ¿no? Eh, yo hubiera esperado de repente que se adopte esta ley, hacer un litigio estratégico a partir de los casos de supresión y cumplimiento que tiene el Perú, luego pensar, si hubiera sido, digamos, una estrategia un poquito más pensada, o la posibilidad de llamar ante la OEA o convocar a la OEA para que el Estado explique su por qué está haciendo este tipo de cosas, mientras que se va discutiendo en el país y difundiendo la discusión de este tema, porque ahora, si hablamos del proyecto de ley y hablamos de la legitimidad de un Congreso para este proyecto de ley, pues casi nula, ¿no? Pero Y ahora, viendo la hubiéramos realidad, sí, sí. sí, sí, pero hubiéramos entonces hecho, o se hubiera hecho, perdón, de la siguiente manera, ¿no? Porque, digamos, no estoy a favor tampoco de que la Corte Interamericana o el sistema interamericano avasalle, ¿no? Autonomías y funciones de autoridades nacionales, porque la Corte no lo puede hacer, ¿no? Por su rol de subsidiariedad y complementariedad. Y a eso quiero que vayamos. O sea, cuando el Tribunal Constitucional se pronunció sobre el tema del indulto humanitario, dijo claramente cuáles eran los caminos, ¿no? Que si la Corte tenía algún problema con el cumplimiento de una sentencia, pues entonces podía utilizar la Asamblea General, podía utilizar el Consejo Permanente. ¿No crees tú que hubiese sido más factible que la Corte Interamericana haga este tipo de procedimientos, llame al Estado, ¿no? Para motivar una discusión y no, digamos, presionarlo de esta manera que más bien incita a que el Estado tome rápidamente una decisión de salida del sistema interamericano y cuidado que de repente puede ser una de las sorpresas hoy en el mensaje de la nación, ¿no? Porque todo también se puede esperar en ese contexto. Pedro. Sí, 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 o sea, estoy de acuerdo, o sea, creo que la posibilidad o las propias líneas que la Corte planteó en el tema del indulto, que por cierto el Perú no quiso seguir tampoco, o sea, la propia forma en cómo hacer el indulto humanitario que la Corte no había construido en Barros Altos y que la Corte le dijo, mira, sí debes hacer el indulto, entonces bajo esos parámetros, adelante con el indulto de Fujimori. No, el Estado peruano no quiso hacer eso y emitió una sentencia totalmente contradictoria con los valores mínimos de protección y lucha contra la impunidad, ¿no? Entonces, pensando en el futuro, me preocupa mucho que, claro, en el contexto en el que estamos, la respuesta que haya sobre la visión de la Corte Interamericana y su intervención, insisto, es válida. Yo comparto los motivos respecto a que el Perú tiene una crisis institucional muy grande y que, pues, evidentemente el sistema termina siendo prácticamente la última línea de defensa de la institución en muchos aspectos, ¿no? Que no solamente involucran el tema de la herencia del conflicto armado. Eso creo que, eso lo decía justo hace unos días que tuve conferencia con militares, porque yo estoy en el Centro de Derechos Humanos de las Fuerzas Armadas, y les decía, el tema de defender el sistema no pasa por pensarnos
en que, pucha, o sea, solamente les interesa el tema de la violencia política, ¿no? O sea, en el sistema se ven otros temas, ¿no? Al día de hoy ven temas de negligencia médica, pueblos indígenas. Yo veo un caso, por ejemplo, de responsabilidad de policía sobre un incendio. O sea, hay otras dinámicas, porque no solamente se vinculan esos temas, es una última línea de defensa que todos deberíamos proteger y garantizar como una vía para efectivizar los derechos de las personas. Y el riesgo, o sea, la Corte y el Estado están jugando con aspectos que podrían poner en riesgo finalmente a todos nosotros, porque el Estado, la Corte dispararía la justificación perfecta para que el Estado peruano salga del sistema, y obviamente al Perú, al Estado peruano, como está comportándose en este momento, pareciera que no le interesa, pues, que utilizar, digamos, digámoslo así, le interesaría mucho compartir, digamos, los valores del sistema porque finalmente chocan también con sus intereses políticos de permanencia en el poder, más allá de una visión de protección de derechos humanos. Entonces, estamos entre dos fuegos, creo que hay que discutir desde el punto de vista, digamos, de la academia y también de la política, pero tampoco podemos patear el tablero como aparentemente espero, no sea, espero que me equivoque, sea esta el disparo de la justificación para salirnos del sistema, porque eso es lo que Eso, yo creo finalmente que puede va ser, por ¿no? ahí, Pedro. Yo creo que va por ahí. Y cuidado que estamos en el último año, ¿no? De la presidente Boluarte, que ya creo que va justamente gestándose esto, ya estos pronunciamientos continuos, ¿no? Con relación a la salida del sistema interamericano de derechos humanos. Pregunta final, para que todos podamos entender, la gente que nos escucha, que no necesariamente son abogados, abogadas, ¿qué se entiende por el rol complementario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la que ha hecho alusión el Ministerio de Justicia en su comunicado oficial? Claro, en principio la Corte Interamericana ha dicho, y lo dijo casualmente en el caso Clifton Wright contra Jamaica, desde ahí viene el precedente de ver de cuarta instancia, rol de complementariedad, es que la Corte Interamericana es un órgano de alzada o apelación y que la Corte Interamericana no busca reemplazar al Estado en sus competencias jurisdiccionales. De hecho, la Corte lo dijo en el caso Castillo Petrucci contra Perú, por ahí en el año 92, 93, de que no, lo que se busca no es acabar o afectar las políticas públicas que tenga el Estado sobre su seguridad, ¿no? Sino buscar optimizar la protección de los derechos humanos. Eso se trata el deber de complementariedad, ¿no? Que el Estado no es un órgano de alzada de apelación, no es un órgano, pues, que busque reemplazar, no puede reemplazar la jurisdicción nacional, porque la idea es que el sistema se recurra cuando se agotan recursos internos o cuando los recursos no son eficaces. Ahí es cuando podemos recurrir al sistema interamericano, y esa es la naturaleza del sistema, ¿sí? Pero en el caso particular que estábamos viendo, es un caso donde ya hay una sentencia de fondo en el caso Barrantos y Cantuta, y la Corte lo que está tratando de hacer es defender lo que se conoce como el efecto útil de sus sentencias, porque no solamente se trata de emitir una sentencia habiendo agotado los recursos internos, sino que la Corte, y ahí viene justamente el límite de su interpretación, es ir y decir, mira, como yo defiendo el efecto útil de mis sentencias, que mis sentencias ya fueron dadas en Barrantos en el año 2003 y 2006, entonces eh, si esta ley lo que está haciendo es quitarle eficacia al contenido de mis sentencias y su implementación, lo cual quiere, en sentido práctico, decir que el Perú está tomando decisiones que contravienen el sentido de la jurisdicción interamericana, de los compromisos del tratado, del pacta sunt servanda, de la obligación contenida en la convención, y estas decisiones están yendo en la línea contradictoria con el cumplimiento de las obligaciones internacionales. Ese es el argumento, insisto, pero lo que es explícito, y hay que decirlo sobre el tema del cumplimiento y supresión de cumplimiento, es que la base de la interpretación del artículo 63 de la Convención sobre la cual se establece la supresión de cumplimiento es una base eminentemente jurisprudencial. La Corte ha dicho incluso que la supervisión de cumplimiento forma parte de la competencia del tribunal. O sea, no es que en la Convención esté establecido eso, ni en el reglamento de la Corte específicamente. Todo es práctica del sistema en relación a cómo se interpreta la convención y cómo la Corte interpreta la convención. Pero hay que ser explícito, por eso yo decía que estamos en el límite, porque es un límite interpretativo que la Corte ha planteado sobre la base de los argumentos que he dicho, ¿no? Pero es una interpretación finalmente. Y lo que preocupa, digamos, es que, claro, estén los límites por el contexto, entendemos, pero el Estado y los argumentos que ha presentado el MINJUS desde el punto de vista de la complementariedad son razonables, o sea, es un argumento razonable, pero el contexto es lo que marca la diferencia porque la Corte ha ido por defender el efecto útil de sus sentencias a través de esa supervisión,
mientras que el Estado se centra en decir, mira, se están yéndose más allá de sus competencias, lo cual es válido, sí, o sea, podemos cuestionarlo, pero lo que está en juego aquí es algo mucho más allá del caso Barros Altos y eso es lo que lo que debería preocuparnos más allá de discutir jurídicamente el tema, porque jurídicamente hay argumentos para los dos lados, aunque yo iría más para la Corte, desde mi punto de vista más personal por el contexto, porque si no fuera el caso peruano, si esto no fuera Perú, eso es estricto, si esto no fuera Perú, fuera, no sé, pues Brasil, Argentina, ¿no? Yo sería en la posición de decir, oye, la Corte se ha equivocado y mal, ¿no? Explícitamente mal, porque hay bastante para darle, porque el 29, el 63 no dice eso, porque la convención no dice eso. Entonces, hay bastantes argumentos para traer la colación, pero por el contexto y el efecto útil de sus sentencias, me parece que por ahí va la motivación de la Corte, ¿no? Ujú. Pero ya el Estado le ha demostrado a la Corte que no la va a respetar, ¿no? Porque ya dio el indulto humanitario a pesar de que le dijo y se dio sí o sí. El tribunal entró a tallar y cerró prácticamente la discusión jurídica sobre el tema, se materializó el indulto y todo lo demás, ¿no es cierto? Incluso se dejó, el tribunal declaró nulo el control de convencionalidad, que fue el primero oficialmente que se dio en el país. ¿No? Entonces, lo que vemos venir es que si esto es el 21 de agosto, yo creo que la ley va a salir antes, ¿no? Yo creo que Ujú, el Congreso va a votar la ley de amnistía antes de que salga la audiencia y sobre eso solamente ya sería una discusión interna, ya aquí se tendría que interponer alguna acción de inconstitucionalidad, ¿no? ujú, Pero ya la Corte prácticamente la deja fuera, no va a poder hacer ujú, absolutamente nada, ¿no? Es decir, que la ley se aprueba en estos momentos. Muy bien, ujú, Pedro, es una situación bastante picante, bastante realmente compleja, ¿no? Pero sí ujú, debemos centrarnos en que nuestro país, pues, es un país insertado en derecho internacional y vamos a ver también cómo se adecuan, ¿no? Los roles del sistema interamericano como también los roles del Estado, porque yo creo que acá hay un tirijala, ¿no? Entre el Estado peruano y el sistema interamericano. Eso ya está. Y yo creo que, Pedro, sin temor a equivocarme, yo creo que esta es la llave maestra para ya plantear el retiro al sistema interamericano. Palabras finales, Pedro. 30 segundos. y solamente tomar nota de que, claro, el sistema interamericano es uno de los mecanismos de protección, pero también está el sistema universal. Entonces, si salen del sistema, el sistema universal va a ser la estrategia para ir a traerse abajo y ir a discutir estos temas, ¿no? Entonces, Así es. tampoco, Así es. tampoco, pues eso no No están es tan tomando lejos. en Yo vista, creo que el ¿no? problema es con la Corte, ni siquiera es Ujú, tanto con la Comisión Interamericana. Yo creo que el problema aquí, el Estado, es con los dos órganos, pero más con el tema de la Corte, ¿no? ujú, Entonces, tenemos el sistema universal, 10 órganos de tratados que van a escrutar al Estado peruano y además tenemos el examen periódico universal, así es que no es que vamos a quedar libres de vigilancia internacional. Eso lo subraya. exacto, Muchísimas gracias, Pedro, exacto. por esta entrevista, siempre muy bien, siempre ilustrando en el programa Entérate con Leslie sobre temas internacionales. Muy buenos días, muchísimas gracias. Muchas gracias. Piensen mucho.